Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes que siempre nos siguen a través de la Iglesia Catedral de Vida. Somos Iglesia Catedral de Vida a través de las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Estamos llevando una palabra de Dios a cada una de las personas en el mundo en que vivimos, pues Dios nos da la oportunidad de alcanzar a tantas personas con el mensaje de la palabra de Dios. Desde Génova, Italia, estamos acá para traerle a usted una palabra de Dios y compartir con ustedes lo que es las Sagradas Escrituras, ya que sabemos que muchos de nosotros, casi todo el mundo, conocen lo que es el Evangelio y conoce lo que es las Sagradas Escrituras. Dentro de eso también conocen lo que la palabra de Dios habla sobre muchos temas, que yo sé que usted tiene una Biblia en su casa, que muchas veces usted escucha a las iglesias hablar sobre ello. Usted ha escuchado hablar sobre Jesucristo, ha escuchado hablar también sobre lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y hoy nosotros queremos compartir con ustedes una palabra de Dios a su vida, a su corazón, a su familia, a través de la Iglesia Catedral de Vida acá en Génova, Italia. Recuerde que nosotros vinimos para llevarle un mensaje de Dios a cada uno de ustedes. Y hoy nos encontramos también con nuestro hermano Javier. Hermano Javier, Dios te bendiga. Dios bendiga. ¿Cómo se siente en este día usted, mi hermano Javier? Yo me siento bien, gracias a Dios. Y le doy gracias a mi amigo, tú que nos estás viendo. Y espero que lo que vamos a hablar sea de bendición, ¿no? Sobre el tema que es de la promesa del Espíritu Santo y la nueva vida de los cristianos, de la iglesia primitiva. Así es, mi hermano Javier, nosotros queremos traer hoy este tema que tantas personas pues le interesa, porque realmente la iglesia que estamos viviendo, la Biblia está dividida en dos partes, que es en la parte Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando del tiempo de Moisés fino a Malaquías, y luego el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero que el Señor, al morir en la cruz del Calvario, pues Él vino por medio de María, acá, ¿verdad? Que Dios permitió esa bendición por medio de una mujer. Y nosotros hoy queremos tratar este tema tan interesante, mi hermano Javier, que es qué sucedió después que Jesús se fue y a quién dejó Jesús después que Jesús salió de aquí. Por eso queremos tratar el tema sobre la promesa del Espíritu Santo, porque realmente el Señor dejó a alguien después que se fue. Amén. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Entonces queremos hablar sobre eso, sobre la promesa del Espíritu Santo, pero también la nueva vida de la iglesia primitiva. Amén. Después que, ¿qué sucedió, mi hermano Javier? Después que Jesús se fue, se quedó la iglesia sola, no estamos nosotros con nadie. Ese tema lo estaremos nosotros tratando en el día de hoy. Pero antes de, nosotros queremos irnos a una pausa comercial brevemente y retornamos con ustedes para hablar sobre la promesa del Espíritu Santo y la nueva vida de la iglesia primitiva después de que el Señor se fue al cielo. Dios le bendiga y no se vaya. Nuestra iglesia misionera internacional Catedral de Vida en Génova, Italia, te invita a celebrar con nosotros nuestros 16 años de aniversarios, que serán celebrados los días sábado 10 de mayo, 7 de la noche, y domingo 11 de la mañana. Invitado desde España para llevar la palabra de Dios, el pastor Esteban Félix Pérez. Ven y celebra con nosotros estos 16 años de ministerio para la gloria de Dios. En Génova, Italia, San Piel de Arena, Vía Fila 10 Rosso. Iglesia Misionera Internacional Catedral de Vida en Génova, Italia.
Gracias por estar con nosotros, gracias por no moverse de su asiento, de ahí desde su casa, porque hoy traemos y vamos a tratar estos temas. Mi hermano Javier, nosotros hablamos de la nueva vida de la iglesia primitiva, pero primeramente hay que hablar de después que Jesús se fue, que hablaban los discípulos sobre lo que era la promesa del Espíritu Santo. Tanto Juan como Lucas habló sobre esto. Claro, sí. San Juan habló sobre este tema. ¿Qué entiende usted? ¿O cómo fue el proceso? ¿Se fue el Señor primero? ¿Vino después el Espíritu Santo? ¿O el Señor dejó a los discípulos solos? ¿Cuál fue el proceso que nosotros vivimos o que vivieron los discípulos en ese entonces, antes que el Señor se vaya? No, exactamente cuando el Señor se fue, descendió al cielo, ¿no? Y le dijo a sus discípulos, como dice aquí en Hechos primero, dice en capítulo 1, versículo 4, ¿qué le dice? Le dijo a sus discípulos, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Se da cuenta, así como dijo, que no se vayasen, que él haría el Padre, dice, para, digamos, rogar al Padre que manda al Consolador, es el Espíritu Santo, que iba a estar con ellos, ¿no? Con los apóstoles. Pero, es la promesa. Pero primero, en ese tiempo, antes de que esto sucediera con los apóstoles, Lucas, que era el doctor, sí, Lucas era doctor médico de profesión, según nos enseña la Biblia, y cuando hablamos, ¿verdad? El mismo Colosenses, capítulo 4, verso 14, ahí habla, donde le dan un saludo, el apóstol Pablo, que saluda a través del Colosenses, al doctor Lucas. Lucas habló sobre lo que era la venida del Espíritu Santo, porque estaban esperando, porque Jesús había hablado sobre la venida del Espíritu Santo, antes de manifestarse. Por eso, el Señor dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Amén. Según el libro de Juan, capítulo 14. Y dijo, y voy a dejar al Consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días. Sí. Todos los días iba a estar con nosotros, hasta el día de hoy. Pero después que el Señor le dijo, a través del libro de Lucas, el libro de Juan, que habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Cuando hablamos de promesa, mi hermano Javier, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Sí. O sea, algo prometido. Hay una promesa que él prometió, que dice, les dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Esa es la promesa que la iglesia, cuando venía el Espíritu Santo, se iba a levantar con poder. Amén. Amén. Entonces, es una promesa prometida. Y dice ahí, también dice que ellos estaban juntos, ¿no? Juntos unánimemente en ayuno y oración, esperando esa promesa. Amén. Que Jesucristo le dijo. Dice, no se vayan de Jerusalén, que yo era el Padre, igual del Padre, para que mande al otro, el Consolador. Precisamente ellos estaban en ayuno y oración. Amén. Como dice en el libro del Hechos mismo, que de repente vino un viento recio y todo el lugar, aquella casa, aquel aposento fue lleno del Espíritu Santo. Ciertamente, como le había dicho antes, Lucas había hablado sobre esta situación de que el Señor había prometido y que ellos iban a esperar. Y según nos dice en el libro de Hechos, como ya muchos han leído, el capítulo 1, donde comienza el asunto, bueno, desde el inicio, ahí nos damos cuenta, porque hay que recordar que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Fue escrito por Lucas, por el doctor Lucas, el libro de los Hechos. Él es quien narra la historia de cuando Jesús incluso se fue hacia el cielo. Y habla acá, ¿verdad?, sobre su subida hacia el cielo, donde dice en el capítulo 1 que cuando Jesús subió, entonces hubieron dos ángeles allí, después de que Jesús subió hacia el cielo, y le dijeron a los discípulos, ustedes ven ese que se fue, así también como se fue, así también ha de venir. Y por eso es que hoy la iglesia, mi hermano Javier, espera al Señor, porque la venida de Cristo es un asunto verídico, no es un asunto de cuento de hadas. La iglesia espera que Jesucristo venga a la tierra. Pero hablamos ahora, ¿cuál fue la vida que estuvo en ese entonces la iglesia primitiva? ¿Cómo vivió la iglesia primitiva? Según nos narra el capítulo 2. El capítulo de la nueva vida de los cristianos, de los primeros cristianos, o sea, la nueva vida que cuando iban a tener después de la promesa que venían. Entonces ahí comienza la iglesia primitiva. Ahí comienza a levantarse la iglesia.
una iglesia que basada en la palabra de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo, porque fueron llenos del Espíritu Santo, se levantaron, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, se formó la iglesia Pentecostés, como dice, la iglesia primitiva, aquella iglesia que Dios, prácticamente Dios, estaba con aquella iglesia. Amén. Como dice aquí en el libro de los Hechos, ¿no? Que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, vivieron una vida agradable delante de Dios. Dice que estaban juntos, unánimemente. Unánime. En común, en todas las cosas la tenían en común. La tenían en común, ciertamente. Nadie era dueño de sí mismo. Y todo aquel que tenía, dice que se despojaba y daba al necesitado. Vendían propiedades, casas, para dar al necesitado, al hermano que necesitaba. Amén, amén. Y tenían que comerse el pan, o sea, juntos, leyendo la palabra, estando juntos, aquella casa, reunidos, porque antes se reunían en casas. Y ahí compartían, dice, el pan, compartían juntos, unánimemente, alabando y dando gracias por todo. Hay algo que vemos ahí también en el libro de Hechos, que cuando Pedro, porque Pedro tomó como quien dice el mando en cuanto a esto, porque el mismo Jesús le había dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y es cuando muchas personas dicen, la iglesia tradicional dice que Pedro tiene una llave. No, la palabra de autoridad que le dio el Señor a Pedro fue una palabra, no de una llave física, le dio una palabra de autoridad. Y es donde dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sí. Y la primera sanidad que hizo Pedro fue cuando iba para el templo, y como costumbre, los que estaban allí, un cojo, los cojos estaban allí, me imagino, y le pidió a Pedro que le diera dinero. Pedro le dijo, bueno, el cojo del templo de la hermosa. De la hermosa. Entonces le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, recibe la sanidad en el nombre del Señor. Fíjate, mi hermano, que sobre ese punto, ¿no? Que habla el primer milagro que hizo Pedro, Juan, a la hora novena, que iba al templo de la hermosa. Fue el milagro que hizo el cojo del templo de la hermosa. Dice que día a día traían aquel cojo, ¿no? Pero un día que dice Juan, a la hora novena, iban a hora de la oración. Sí, así es. Iban y estaba aquel hombre que lo traían. Pero fue Pedro y Juan mirándolos a misericordia, ¿no? Se fijaron en él, dice. Amén. Pero este hombre, como dice, esperaba recibir algo de los apóstoles, ¿no? Entonces, él, ¿qué hizo? Como toda gente quizás discapacitado, toda gente que quizás no tiene, como dice, para trabajar, vivir de la vida, y en esa condición le toca pedir, ¿no? Pero este hombre, como dice, esperaba recibir algo del hombre. Amén. Pero Pedro entrando le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Alzate y anda. Y este hombre prácticamente ahí alzó, porque su mirada siempre, un hombre cuando pide, su mirada siempre está hacia abajo, a pedir hacia el hombre, lo que el hombre le puede dar. Pero Pedro le dio algo más, le dio la sanidad. Amén. Alza tu mirada, que tu mirada viene del cielo. Amén, así es. No del hombre. Así es, ciertamente, mi hermano Javier, muchas veces nosotros esperamos recibir del hombre lo que el hombre nos va a dar, pero cuando hay un hombre de Dios lleno del poder del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, siempre nosotros decimos esto: oye, no tengo plata ni oro, pero yo te voy a dar de lo que tengo. Y la Biblia dice que de lo que tiene el corazón, de eso entonces habla la boca. Y de lo que tú tienes, de eso va a dar. Si tú tienes maldad, maldad va a dar. Si tú tienes amor, amor va a dar. La iglesia primitiva vivió un tiempo en que ellos tenían dos cosas, y esto es lo que la iglesia de hoy tiene que tener, mi hermano. Es que la iglesia primitiva predicaba el evangelio, pero también tenía unción de Dios, poder de Dios sobre las enfermedades, autoridad, que fue lo que el Señor dijo: yo me voy, pero no lo voy a dar solo, voy a dar el Espíritu Santo. Sí. Y también otra palabra que dio el Señor, que nosotros habíamos un mayor milagro nosotros, porque él iba al Padre. Entonces aquí hay una demostración de que Pedro nos da, mi hermano Javier, y es que dos cosas. Primero, predicación, predicaban la palabra de Dios, pero también la gente creía por los milagros, porque la gente comenzaron a creerle a Pedro. Ojo, la gente comenzaron a creerle a Pedro, era cuando vieron el milagro. Porque cuando Pedro estaban allí en el aposento alto, allá nos vamos, que estaban en el aposento alto orando, que el Espíritu Santo se derramó.
habían personas de diferentes, porque fue en el tiempo del Pentecostés, cuando la gente se reunía de diferentes lugares. Y ellos vieron, mi hermano, que estaban predicando, que estaban hablando nuevas lenguas. Precisamente, hermano, fue ahí cuando Pedro ya recibieron ya el poder del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí se levantaron. Dice que eran 120, que todos prácticamente dice que los que estaban ahí eran diferentes países, diferentes lenguas, ¿no? Pero al levantarse Pedro, otros, digamos, decían, ¿quiénes son estos? ¿Por qué hablan en nuestros idiomas? Siendo judíos, siendo como dice hebreo, ¿por qué hablan en nuestras lenguas? Entonces, unos dicen que murmuraban, otros decían quizás estaban ebrios o tienen mozo. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, no, varones hermanos, no es lo que penséis. Ahí empieza el primer discurso de Pedro, ciertamente. Ese discurso donde se convierten 3.000 almas. Amén. 3.000 almas se convirtieron ahí. Con ese discurso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Amén. Pero me dio una cosa, Javier, que cuando comienza la predicación de Pedro, en el capítulo 3, porque en el capítulo 2 él comienza y recibe la promesa del Espíritu Santo. Como usted decía, habían personas de diferentes lugares por el Pentecostés. Y muchos de ellos, al ver esta gente hablando en diferentes idiomas, en el idioma de las mismas personas que estaban ahí, porque, ojo, que no eran lenguas celestiales que estaban hablando, no eran lenguas del cielo que estaban hablando, ojo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, mi hermano Javier, ellos no estaban hablando lenguas celestiales, estaban hablando el idioma de las personas que estaban ahí. Por eso se sorprendieron Dios. Y estas personas que están hablando, si hablan su idioma, nunca han estudiado este idioma, me imagino, y están hablando el idioma de nosotros, porque el plan de Dios era hablarle a ellos, era darle un mensaje a ellos. Y por eso dijeron, pero esta gente tiene que estar ebrios, tienen que estar borrachos. Pedro le dijo, no, si es la hora tercera, hora tercera serían las 3 de la tarde. Y nosotros no hemos salido, estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero otra cosa, ¿sabe cuándo arranca? Porque eso es lo que yo digo, mi hermano Javier, que el Espíritu Santo siempre, desde que lo dejaron, ha sido el motor que le da vida a la iglesia. Es el motor que le da vida a cualquier persona. Por eso está haciendo su trabajo y lo demostró allí. Porque cuando fueron entonces en el capítulo 4, porque después que Pedro sanó a este enfermo, a este cojo, entonces vinieron las situaciones, las acusaciones. Dice la Biblia que los metieron presos, lo agarraron preso y no lo soltaron hasta el otro día. Entonces ahí es donde la gente comenzaron a creer. Y precisamente con el cojo, el segundo discurso de Pedro, que es levantado el cojo, entra al templo de Hermosa, glorifica a Dios. Entonces toda la gente se amontonaron, ¿no? Ahí comienza en el templo del pórtico de Salomón. Pedro comienza a predicar, y porque todos ponían la mirada en los apóstoles, en Juan y Pedro. Pero ellos dicen, no, ¿por qué ponen la mirada en vosotros? ¿Acaso nosotros habíamos hecho este milagro? Ahí comienza a decir Jesús de Nazareno, que ustedes, bueno, los crucificaron. Entonces, comienza ese discurso, el segundo discurso, donde la gente, la multitud que estaban ahí, al ver por este testimonio del cojo, una gran multitud, que eran como 5.000 personas, se entregaron a Cristo. El segundo discurso de Pedro, con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos el cumplimiento de promesa, vemos el bautismo del Espíritu Santo, el poder de los apóstoles, ¿no? Y lo que el Señor comienza a hacer los milagros, ¿no? El poder que se derrama, ¿no? Así es, señores. Nosotros vamos a unos comerciales y breve retornamos con ustedes, porque vamos a concluir este tema con el tiempo que estamos viviendo hoy y la vida que vivía la iglesia en ese tiempo, la iglesia primitiva. Si hoy se está viviendo lo mismo, o si el mismo Cristo que hacía esos milagros en ese tiempo es el mismo Cristo que hoy tenemos nosotros predicando y haciendo los milagros. Retornamos.
nuestra iglesia misionera internacional Catedral de Vida en Génova, Italia, te invita a celebrar con nosotros nuestros 16 años de aniversarios, que serán celebrados los días sábado 10 de mayo, 7 de la noche, y domingo 11 de la mañana. Invitado desde España para llevar la palabra de Dios, el pastor Esteban Félix Pérez. Ven y celebra con nosotros estos 16 años de ministerio para la gloria de Dios. En Génova, Italia, San Piel de Arena, Vía Oeste Fila 10 Rosso. Iglesia Misionera Internacional Catedral de Vida en Génova, Italia. Gracias por continuar con nosotros en este programa de la Iglesia Catedral de Vida acá en Génova, Italia. Les recordamos a cada uno de ustedes que nosotros tendremos el día 10 y día 11 nuestro 16 aniversario de la Iglesia Catedral de Vida. Ustedes invitados, estamos en la vía Waterfila 10 Rosso. Mi hermano Javier, continuando con este tema tan interesante sobre la vida de los cristianos en el tiempo de que se manifestó el Pentecostés, allá en el tiempo, y la vida de hoy del cristiano. La Biblia nos enseña, y Jesús nos dijo, y ahorita lo dije, que la Biblia dice que mayores milagros habíamos nosotros, pero Jesús lo demostró con Pedro y los discípulos. Amén. Porque vuelvo y les reitero, dos cosas que hacían ellos. Primero, y yo siempre en mi vida cotidiana de cristiano, les he dicho, Señor, yo quiero predicar, pero que si la gente no cree por la palabra, crean también por los milagros. Fue lo que sucedió con Pedro, porque después que Pedro sanó en el nombre del Señor, porque no era Pedro, dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Después que fue sano el primero, entonces es cuando la gente cree. En el capítulo 4, amén, Pedro comienza a pregonar, y es donde dice la Biblia que se convirtieron 5,000 personas, aceptaron al Señor por el discurso, pero primeramente fueron presos. Lo agarraron presos porque ellos estaban predicando sobre el Cristo resucitado. De eso hablamos. ¿Por qué meten presos a los cristianos? ¿Por qué agarran a los apóstoles? Los agarraron porque ellos no querían y no les convenía a los sacerdotes entonces que ellos hablen sobre el Cristo resucitado, porque ellos estaban esperando al Mesías y ellos le pasaron por los ojos y lo mataron. Jesús le habló de eso, Sí. Y le habló también Pedro al final de eso, que habló sobre que Jesús vino y ellos lo mataron. Le habló ahí en el mensaje, en el capítulo 4, que le está hablando sobre que Cristo vino y ellos lo mataron. Y no supieron que el Cristo que ellos mataron era el Cristo que ellos estaban esperando. Entonces, ¿dónde comienza entonces la iglesia a crecer con las 5,000 personas? Pero, vuelvo y les reitero, milagro y predicación. Por eso porque la gente es incrédula. Nosotros los seres humanos somos incrédulos. Sí. Tenemos que ver para creer. Y la gente no cree por la palabra, pero también cuando tú haces un milagro de parte de Dios, la gente entonces cree por ese milagro. Incluso Tomás no creía que Jesús había resucitado. Le decía, yo tengo que ver, tengo que poner el dedo en el hueco. Y después Jesús se le presenta cuando estaban los apóstoles, ya resucitado Jesucristo, ¿no? Él le dijo, Tomás, no sea incrédulo, sino creyente. Amén. Toca aquí, métela acá. Dice, no seas incrédulo, sé creyente. Por eso es que muchas personas en este tiempo que dicen yo quiero ser como Tomás, ver para creer. La vida de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Ahora, ¿cuál es la vida que está viviendo el cristiano, la iglesia en este tiempo, mi hermano Javier? Hablemos un poquito, porque ya hemos hablado y analizado el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de lo que sucedió. ¿Cuál es la vida del creyente en este tiempo? ¿Cuál es la vida de la iglesia? Yo pienso que la iglesia primitiva es un ejemplo para la iglesia hoy actualmente, porque nos da ejemplo, la manera de vivir como cristianos al diseño de Dios, a la palabra de Dios, obediencia, amor, misericordia.
practicaban estas cosas. Dios mismo estaba propio en la iglesia con ellos. Y dice que el Señor añadía día a día a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque donde hay una iglesia se practica la unión, la unidad sobre todo. Era una iglesia unida, no era una iglesia dividida, era una iglesia que estaban en las cosas que tenían en común. Unido, dice, porque Dios no viene por una iglesia dividida, sino una iglesia unida. Donde hay unión, donde hay amor, donde hay todas estas cosas, es donde Dios está. Amén. Y Dios, esa iglesia primitiva, por eso que Dios estaba, Dios respaldaba esa iglesia. Hoy en día nosotros, los cristianos, debemos ir a la iglesia primitiva, a las sendas antiguas prácticamente, a la sana doctrina donde los apóstoles se levantaban con poderes, porque donde se vive en obediencia a la palabra, hay poder de Dios, desciende poder, los cojos se sanan, los enfermos se sanan, los endemoniados son libres, aún los muertos resucitan. Cuando le creemos a Dios, que Dios, el evangelio no es de palabra, sino de poder. Amén. Así es, mi hermano Javier. Nosotros entendemos que debemos buscar estas tres cosas que tenía la iglesia primitiva. La iglesia de hoy debe buscar estas tres cosas. Primero, la predicación de la palabra de Dios. El fuego del Espíritu Santo para que haya sanidad, tanto espiritual como secular. Y también lo que usted acaba de decir también, la unidad que había entre ellos, que dice la Biblia que vendían todo lo que tenían y tenían todo en común. Nada, lo tuyo no era tuyo, sino que todo lo que tenían lo repartían. Entonces, hoy en día tenemos una iglesia, unos hermanos que muchas veces hay personas con necesidades y no le ayudan. Usted tiene un par de zapatos y fulano lo necesita, usted lo ve. Oye, ayude a esa persona, no tiene que hablarle, llévale la fundita o llévale el vestido. Eso hacía la iglesia primitiva. Tres cosas importantes. La iglesia de hoy debemos sentarnos y centrarnos ya en lo que dice el hermano Javier sobre la iglesia primitiva, centrarnos en estos tres puntos: Espíritu Santo y fuego, la predicación de la palabra de Dios, y también ayudar a aquellas personas cuando usted puede ayudar o lo que usted puede ayudar que necesitan o tienen alguna necesidad. Amén. No quedarnos así, sino ahora, ese es el trabajo de la iglesia de hoy, mi hermano Javier. Así es. Ese es el trabajo que nosotros los cristianos debemos seguir. Ese ejemplo. Amén. La iglesia primitiva, el Espíritu Santo fue dejado y lo tenemos aquí con nosotros. Y sentimos la presencia del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a que cuando oramos creer que Dios lo está haciendo, aumenta nuestra fe. Pero necesitamos poner en práctica estas tres cosas, que son la predicación de la palabra, orar por los enfermos para que sean sanados, porque si no creen por la palabra, creen por los milagros, y ayudar a aquellas personas que tienen necesidad. Así es. Es importante, mi hermano Javier. Sí. Así que mi hermano Javier, ya el tiempo es corto. Dele un ultimato, como decimos, a las personas que ahora mismo nos están siguiendo a través de las redes sociales sobre qué debemos hacer nosotros en el tiempo de hoy. Bueno, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando a través de este medio, es importante, como dice hoy en día, que este mensaje sea de bendición. Y sobre todo, actualmente la iglesia, lo que Dios quiere para la iglesia. Y tú que te estás escuchando, ven, Cristo te ama y Cristo tiene cosas buenas para ti. Estamos en los últimos tiempos, hay que buscar a Dios. Dios está con los brazos abiertos, esperándote que vengas, lo busques, porque Él, mientras haya vida, dice la palabra, hay esperanza. Y esta es la iglesia unida, la iglesia del amor, la iglesia que Dios fundó. Unos hermanos llenos del amor de Dios, llenos de su presencia. Hoy en día Dios está, en estos últimos tiempos, está derramando de su espíritu, sobre toda carne. Dios tiene misericordia, aún las puertas están abiertas. Está dispuesto, venga, aquí está la iglesia, aquí estamos unidos, esperándote con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Amén, mi hermano Javier, gracias por estar con nosotros y recuerde, hermano y amigo, que esta es Iglesia Catedral de Vida acá en Génova, Italia. Siga nuestras redes y síganos, por favor, suscríbase al canal para que le pueda llegar todo lo que nosotros hacemos, para que nadie se lo cuente. La iglesia de hoy tiene que volverse a lo que era la iglesia primitiva: poder y fuego, predicación de la palabra y un amor dadivoso para que la iglesia pueda crecer. Hermano Javier, Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega. Amén. Bendiciones. Bendiciones.